Cuando en el corazón de una persona no ha llegado el juicio, cuando esa persona se considera que está bien. Comparándose con otros, hay otros que están peor. Todo religioso tiende a compararse con otras personas para él sentirse mejor. ¿Por qué? No sé si conozcan la técnica del enano. Hay una técnica, aquí se conoce como la técnica del enano. Dicen que en las fotografías el enano coge los hombros de las personas y las jala hacia abajo y él se aprovecha para pararse en la punta de los pies. Entonces, si los baja a ellos unos cuantos centímetros y él sube, como que equilibra un poco más las cosas. Entonces, Jesús, como lo dijo, Jesús dijo, no se dan cuenta de algo, algo que salen sin que se den cuenta, de una manera natural, que miran fácilmente el ser humano qué puede hacer, fácilmente nosotros qué podemos hacer. Mirar dentro del ojo de otra persona. Podemos ver el error que está, podemos señalar. Pero nos damos cuenta de el de nosotros, no. Como lo dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué miráis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Quién es? ¿Qué es lo que está? No sé, tal vez alguien está clavando una puntilla en este momento en la otra casa. Entonces sonó acá, los golpes. ¿Qué es lo que Jesús dijo? ¿Por qué dijo que nosotros miramos en el ojo de otra persona, pero no podemos mirar en el de nosotros? Porque esa es nuestra condición natural. Fácilmente podemos ver errores o desnudez afuera. ¿Qué dice en la ley? En la ley habla sobre la desnudez. Dice que no miremos la desnudez del hermano. Pero esa es nuestra condición natural. Aquí en el juicio que Dios está dando, eh, para que una persona reciba la salvación, el juicio necesita llegar a su corazón. En mi caso no había llegado, el juicio no había llegado a mi corazón cuando yo llevaba meses escuchando la predicación del Evangelio. Dios envió a sus siervos, me acercó, me atrajo con cuerdas, esas cuerdas de amor. Pero aunque yo estaba con ellos, me sentaba con ellos, escuchaba el Evangelio, no lo podía recibir. El juicio no había llegado a mi corazón. ¿Y cuándo llegó el juicio a mi corazón? El 28 de marzo del 2010. Ese día, para mí, el día en el cual nací de nuevo. Y algunos hermanos saben, cuando me han preguntado, ¿y usted cuándo cumple años? Les digo, el 28 de marzo. Cumplo años de haber nacido de nuevo. ¿Cuándo nací destituido de la gloria de Dios? No tiene interés, no tiene sentido. ¿Cuándo nací destituido de la gloria de Dios? Igual, eh, en la Biblia no dice que celebremos cada que alguien nació. Así no dice en la Biblia, ¿no? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Que nos acordemos de algo. Dijo que nos acordáramos y que conmemoráramos. Cada que comiéramos el pan y bebiéramos la copa, el vino, que conmemoráramos por qué Él fue entregado, por qué su cuerpo fue partido, por qué su sangre fue derramada. El pacto, la copa es representación de que el pacto en su sangre, está hablando del nuevo pacto, el nuevo pacto en su sangre. Nuestro Señor Jesucristo nos está hablando de la celebración de cada que alguien cumple años. Eso sale del corazón de nosotros. Eso es algo que de nosotros ha surgido. Por eso todas las personas se reúnen y hasta en Facebook. Las personas tienen Facebook y Facebook manda recordatorio a los familiares, a todo el mundo, para que le celebren el cumpleaños. En mi caso es un poco curioso porque los familiares se quieren contactar conmigo. Generalmente yo ni me acuerdo de ese día, como les digo, el día que nací destituido de la gloria de Dios, pero los familiares son los que resultan escribiéndome y cuando quieren reunirse conmigo les digo, no me vayan a cantar esa canción, no vayan a cantar eso, entonces se sienten como tan raro, él es tan raro. Sí, soy raro. ¿En qué sentido soy raro? Soy hijo de Dios, recibí la potestad de ser hecho hijo de Dios. Antes asistía, entre comillas, a iglesias, pero no eran iglesias y yo pensaba que era hijo de Dios antes de haber creído el Evangelio. Ese día 28 de marzo, ese día llegó el juicio a mi corazón. Lo que en el capítulo que hemos leído el día de hoy, el capítulo 25 de Jeremías, lo que podemos ver acá es el juicio. Dios está mandando el juicio, pero el corazón
del ser humano puede fácilmente recibir el juicio? No. Si Dios tiene misericordia, la persona lo puede recibir, pero si no, no. ¿Cómo, a través de qué pasaje llegó el juicio a mi corazón? A través de Génesis 5. Ya todos saben ahí que aparece. Vamos a leer, vamos a mirar el juicio. ¿Por qué el juicio llegó a mi corazón a través de ese pasaje? Vamos a mirar Génesis capítulo 5. Hacía tiempo que no hablaba de ese capítulo, pero cuando se comparte con el testimonio, inevitablemente tengo que compartir con este capítulo. ¿Aquí qué dice? Aquí dice, vamos a leer desde el versículo 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Hay algo que sucedió en la vida de Enoc. Hay algo que sucedió en la vida de él cuando engendró a su hijo. Mire lo que dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. En la vida de Enoc hubo un antes y un después. ¿Cuál fue el antes en la vida de Enoc? Antes él si no caminaba con Dios, entonces él ¿cómo estaba viviendo? ¿Cómo vive el común de las personas? Nombran a Dios para que les vaya bien. Algunos le dicen a sus padres, ay papi, mami, dame la bendición. ¿Y pero por qué están pidiendo, en qué sentido piden bendición? Que le vaya bien en su trabajo, en sus estudios, en lo que esté haciendo. Si se va a ver con una chica, ay, bendígame papi, mami. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Porque el ser humano habla de esa manera. Cuando el ser humano piensa en Dios, ¿cómo piensa en Dios? Como si Dios fuera, lo que voy a decir es feo, como si Dios fuera la patica del conejo. En algunos países usan una patica de un conejo, usan una patica de un conejo, inclusive hacen llaveros con la patica del conejo. Y sabemos cómo lo usan, como un amuleto, que tienen agüeros. Entonces, ese amuleto, ¿qué agüero les da ese amuleto? Que si llevan esa patica, les va a ir bien. Entonces, muchas personas cuando piensan en Dios de esa manera. Pero eso es caminar con Dios, no. Nombrar la palabra Dios no significa caminar con Dios. Igual, nombrar la palabra yo ya no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Eso no hace que una persona deje de estar bajo la ley. Muchas congregaciones se expresan así. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Solo porque muchas personas en un estadio, el predicador, el que tiene el micrófono y tiene corbata, porque normalmente es así, ¿cierto? Normalmente los predicadores tienen corbata. Entonces el predicador, el que tiene corbata, normalmente con el micrófono, hace que muchas personas griten, ¡no estamos bajo la ley! Ya, si todo un estadio, 25.000 personas, bueno, no sé, hay estadios de 30 y pico, 50 y pico, no sé, pero si una persona hace que 25.000 personas griten al mismo tiempo, no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. ¿Esa es la forma como una persona pasa de la ley a la gracia? ¿Por decir que no está bajo la ley? No. El ser humano en su corazón, que es engañoso y perverso, piensa que sí, que es así que una persona deja de estar en la ley. Pero no es así. Aquí cuando leemos, sucedió algo en la vida de Enoc. ¿Qué pasó en la vida de Enoc? Antes él cómo vivía. Si dice que después, cuando cumplió 65 años, sucedió algo especial en la vida de Enoc. Ese algo especial que sucedió hizo que a partir de ese momento caminara con Dios. Así dice el versículo 22, ¿no? Caminó Enoc con Dios después. ¿Sí se acuerdan esa expresión? Aquí dice así, ¿no? Caminó Enoc con Dios después. En Isaías vemos también exactamente lo mismo. En el caso de Isaías sucedió algo. Dice, vamos a mirar Isaías sin perder acá. Vamos sin perder. Bueno, sin perder acá vamos a mirar Isaías capítulo 5, 6. Isaías capítulo 6, versículo 8. Vamos a mirar Isaías capítulo 6, versículo 8. Esa palabra después. Bueno, en Isaías no aparece diciendo después, pero de una manera similar. Vamos a leer así como dice. Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice, sí dice después. Sí, dice, yo pensé que decía entonces, algo similar, un sinónimo. No, aparece después. Dice el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
¿Cuándo él pudo oír esa voz? Dice, después oí la voz del Señor. En el caso de Isaías, si ustedes leen el versículo anterior, ¿después de qué? Después de que fue quitada tu culpa, ha sido quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de que fue quitada la culpa y que fue limpio del pecado, después de ese momento que fue limpio del pecado, él oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y sabemos la respuesta, hasta se han hecho canciones con la respuesta que dio Isaías, ¿no? Isaías que dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo él pudo oír esa voz? ¿En cualquier momento el ser humano puede oír esa voz? No, aquí aparece el secreto. Después. ¿Después de qué? De que la persona es limpia del pecado. Eso es lo que dice el versículo 7. Vamos a leer el final del versículo 7. Dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después de que él fue limpio del pecado, después él pudo oír, los oídos de él ¡pum!, se abrieron. ¿A qué se abrieron? ¡Pum!, al mundo espiritual. Antes él tenía oídos para el mundo espiritual, no. Antes él para qué tenía oídos? Para lo que tiene el común de las personas. En el caso de Enoc, estamos leyendo antes de los 65 años, él cómo vivió. Antes de los 65 años, él vivió como el común de las personas. Pero dice, después de los 65 años, dice, caminó Enoc con Dios. ¿Cuándo? Ahí dice el versículo 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Matusalén, para quienes no sepan, significa Dios lanzó a este mundo. Eso es lo que significa mi nombre. Dios lanzó a este mundo. Dios ya desechó a este mundo. Dios lanzó a este mundo, ya lo lanzó. Dios lanzó a este mundo. Eso es lo que significa Matusalén, el juicio. No sé si ustedes sepan, pero les voy a resumir. ¿Se lo resumo? Bueno, sí, no, les hago preguntas. Sé que hay hermanos que ya saben la respuesta. Entonces les hago la pregunta para que todos puedan conocer la respuesta. La van a ver escrita, los hermanos la van a escribir. ¿Sí saben qué sucedió cuando murió Matusalén? Pregunta, ¿sí saben qué sucedió en el momento que muere Matusalén? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué cuando descubren qué fue lo que sucedió cuando Matusalén murió, pueden entender por qué Enoc caminó con Dios? El diluvio, vino el diluvio, vino el diluvio. Cuando Matusalén murió, vino el diluvio. Eso es bíblico. Cuando nosotros miramos las fechas, cuando hacemos la sumatoria de las fechas, ¿sabe cuándo murió Matusalén? El diluvio, ¿cuándo empezó? En el primer mes. No sé si sabían, en el primer mes del año. Cuando recién empezaba el año, en ese primer mes, ahí se soltó el diluvio. Pero ¿sabe qué pasó en ese año? En ese año que se soltó el diluvio, en ese año murió Matusalén. ¿Murió? ¿Qué llevaba el nombre de Matusalén? ¿Qué lleva? Dios lanzó a este mundo. ¿Por qué Matusalén fue la persona que más vivió? Ahora hago esta otra pregunta. ¿Por qué Matusalén fue la persona que más ha vivido? Nadie ha vivido más que Matusalén. Y eso lo sabemos. Hasta hacen chistes. Hago la pregunta, ¿por qué Matusalén fue la persona que más vivió? ¿Por qué? Pregunta. Misericordia de Dios. Dice la hermana. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Misericordia de Dios. Me perdí esa clase. Dice el hermano Leonel. Tiempo que dio Dios. Estamos viendo varias respuestas. Misericordia de Dios, tiempo que dio Dios. ¿Qué más? ¿Qué otra respuesta? Misericordia de Dios, tiempo que dio Dios. ¿Por qué? ¿Por qué fue Matusalén la persona que más vivió? ¿Porque estaba construyendo el arca? No, el que construyó el arca fue Noé. Sí, fue el nieto de Matusalén. El nieto de Matusalén fue Noé. El hijo de Matusalén, Lamec. El hijo de Lamec, Noé. Pero el que construyó el arca fue Noé. Porque Dios lo quiso, misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Quién da más? ¿Por qué? ¿Por qué fue la persona que más vivió? ¿Por qué? ¿Por qué fue la persona que más vivió? ¿Por qué? Pregunta.
Ya les di una pista. En el nombre, en el significado del nombre Matusalén está escondida la respuesta de por qué fue el que más vivió. Porque su nombre llevaba al juicio. Está cerca, le faltó algo. Porque su nombre llevaba al juicio. ¿Juicio? Me sorprende que no hayan dado la respuesta como completa. Se han acercado. Algunos hermanos se han acercado, pero no la han dado completa. Dios extendió su misericordia. Se acerca más. Esa respuesta se está acercando más. No es que tenga su venida por tardanza, sino que es paciente para que procedamos al arrepentimiento. Esa es la mejor respuesta. Y fue el hermano Leonel, fue precisamente de quien dijo me perdí esa clase. Pero mire que dio la respuesta más acertada, porque era el tiempo para el fin. También tiene relación. Porque Dios, ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Entonces Dios lanzó el juicio a este mundo. ¿Quién llevaba ese nombre del juicio? Matusalén. El juicio. Dios lanzó al mundo. Entonces ya Dios dio su juicio. Lo puso en una persona. Matusalén puso el juicio. Entonces el nombre de Matusalén indica Dios va a destruir a todo el mundo. Eso es lo que significa el nombre de Matusalén. Dios va a acabar con todo, va a desaparecer a todos. ¿Quién pudo creer eso? El nieto. El nieto de Matusalén creyó. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Vamos a leer Génesis capítulo 6. Estamos en el capítulo 5. Solamente es, aquí mismo se ve el capítulo 6. Dice el versículo 8. Leamos el versículo 7. Y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ese versículo que acabamos de leer es el versículo 7 de Génesis 6. Ese es, si expandemos más el nombre Matusalén, el significado es ese. Ese es el significado. Dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. ¿Quién pudo recibir esto? ¿Quién lo pudo creer? Miren lo que dice el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. O sea, Dios determinó a todo el mundo va a destruir. Pero ¿a quién no? Dios con quién se agrada? Con aquel que tiembla ante su palabra. Entonces, en una persona, en un ser humano, Dios puso su juicio. El nombre que llevaba esa persona es el juicio, que Dios va a destruir a todo el mundo. Pero la gente, a pesar de que lo tenían que mencionar, hola Matusalén, ¿cómo está? A mí la gente me llama, hola Matusalén. Y algunos me dicen, uy, el que más vivió. Les digo, no, pero usted sabe qué significa, no sabe. Mantengo feliz hablando del significado. El significado es Dios determinó la destrucción de todo el mundo. Eso es lo que significa. Pero ¿por qué Dios permitió que fuera la persona que más viviera? Porque en el momento que muriera, en ese momento, ¿qué se iba a desatar? El diluvio. Por eso Dios permitió que Él fuera el que más viviera, porque Dios ¿qué quiere? Tener misericordia de todos nosotros. Debido a que en Él había puesto el juicio, Él era la persona que más tiempo iba a vivir, por misericordia con toda la humanidad. Bueno, hubo una persona a la que le estaba explicando esto y la persona se quedó así, era un niño más exactamente. Entonces me dijo, entonces usted demórese en morir. Así me dijo el niño. No, cuando Dios quiera. Si Dios quiere ahora en el 2033, ya se cumplen los 2000 años. Si Dios quiere ahí, no importa. Si Dios quiere en el 2040, en el 2050, cuando Dios quiera. Pero ¿quién pudo creer? Cuando dice, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Así dice, ¿no? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia delante de Dios? Porque él creyó. ¿Por qué él construyó el arca? Cuando alguien también me pregunta sobre la fe, pero en la Biblia dice que no solamente por fe, sino también por obras. Cuando le digo a la persona, sí, leamos el versículo que sigue, leamos el versículo anterior. Está hablando de obras de la fe. ¿Quiere ver obras de la fe? En Hebreos capítulo 11
Se nombra ¿a quién? Se nombra a Noé. ¿Por qué Noé construyó el arca? ¿Por qué él construyó el arca? Porque él creyó a Dios. Él creyó lo que significaba Matusalén. Él creyó que Dios había decidido raer de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que había creado. Dios lo dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aunque en ese versículo 7 nombra el arrepentimiento, pero se está refiriendo en otro sentido. Porque lo que Dios dice, por eso nos dejó el libro de Esther, un edicto firmado y sellado con el anillo del rey, no puede ser abrogado. No puede ser abrogado. El antiguo pacto puede ser abrogado. Jesús dijo, yo no he venido a abrogar. ¿Por qué no? Porque la ley es buena si se usa legítimamente. Es decir, ¿ese antiguo pacto desaparece? No. Ciertamente, dijo nuestro Señor Jesucristo, quita lo primero para establecer esto último. Para que una persona esté en el nuevo pacto, esa persona tiene que salir del antiguo pacto. Pero el antiguo pacto va a desaparecer. No, un edicto sellado con el anillo del rey no puede ser abrogado. Entonces, la ley va a acompañarnos, la ley va a seguir para que las personas puedan recibir la salvación. Una persona no puede recibir la salvación si la ley no le lleva. La ley es el ayo, la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Cuando una persona se da cuenta que no puede, no tiene ninguna opción, ¿qué va a decir? Señor, sé propicio a mí. En el corazón de esa persona que llegó, no tengo ninguna opción. La ley tiene esa finalidad. ¿Qué dice 1 Corintios 15:56? El aguijón de la muerte es el pecado. ¿Y qué cosa le da poder al pecado? La ley. La ley. Por eso quien está bajo la ley es pecador. Los que están bajo la ley son pecadores. Cuando una persona dice que es pecadora, esa persona está diciendo, estoy bajo la ley. Por eso hay congregaciones que dicen, no estamos bajo la ley, estamos en la gracia. Lo gritan. Pero al final, ¿qué dicen? Vamos a orar, Señor, perdona nuestros pecados. Cuando uno los oye orar así, están bajo la ley. Acaban de atestiguar con sus labios que todavía están bajo la ley, pero no se dan cuenta por ignorancia, por desconocimiento de la palabra de Dios. En el capítulo 25 que leímos hoy, no sé si se dieron cuenta de algo que aparece en el versículo 9. En el versículo 9 dice, Nabucodonosor, mi siervo. Hay personas que como tienen a Nabucodonosor como el mismísimo diablo. Porque Nabucodonosor, ¿qué fue en esa época? Fue como Hitler en esta época. Nabucodonosor, Dios lo levantó, ¿para qué? Para coger al pueblo de Dios y hacerle así. Dios lo levantó, por eso dice Nabucodonosor, mi siervo. Cuando leemos el libro de Daniel, vemos dos cosas. Sí, Dios tuvo que humillar a Nabucodonosor por su soberbia, pero también vemos que Daniel fue llevado cautivo. Sadrach, Mesach y Abednego, todos fueron llevados cautivos. ¿Por qué fueron llevados cautivos? Por lo que se profetizó en el capítulo que leímos el día de hoy. El capítulo que leímos el día de hoy está Dios lanzando el juicio. Dios lanzó una profecía. El cumplimiento lo vamos a ver más adelante. Estamos en Jeremías, luego viene Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estamos cerquita a ver el cumplimiento de lo que hoy leímos. ¿Hoy qué leímos? Jeremías capítulo 25. Bueno, vamos a ver, se nos acabó el tiempo. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Permite que el juicio llegue al corazón de los hermanos. Si el juicio de los hermanos, de quienes no han recibido la salvación, de quienes aún no son hermanos, si el juicio no llega al corazón de una persona, no puede recibir la salvación. ¿Cuántas personas han escuchado y siguen escuchando ya por meses, por varias semanas, pero todavía no han podido recibir la salvación? Porque todavía no les ha llegado el juicio a su corazón. Así como a Isaías le llegó en Isaías 6:5, cuando él se vio muerto y vio a todo el mundo muerto. ¿Qué pasó 2 versículos más adelante? Es quitada tu culpa, limpio tu pecado. Si el juicio llega al corazón de las personas y las personas se dan cuenta lo que significa ser pecador, las personas pueden pasar de ser pecadores, de estar en las tinieblas, de estar en la potestad de Satanás, pueden pasar a la luz, a Dios, haber recibido el perdón de los pecados. Pero ¿qué persona lo puede creer? ¿Qué persona se puede dar cuenta y creerlo?
la persona a quien el juicio le llega a su corazón. Permite que las personas tiemblen ante tu palabra. Las personas que escuchen acá con nosotros, trae, Padre, a las personas que tiemblan ante tu palabra, no las personas que se tienen a sí mismos por encima de tu palabra. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Nos pasamos ya 5 minutos, qué pena. Mañana tenemos a Jason. Acuérdense, mañana va a estar Jason. Mañana van a escuchar más exactamente sobre el juicio. Hoy empezamos hablando del juicio, pero ¿quién va a hablar más del juicio? Jason. Jason va a hablar más profundamente sobre el fin. Estamos en los últimos tiempos. Entonces mañana, no se olviden, muy importante. Lo que van a escuchar mañana, muy, muy importante. Nos vemos mañana. Chao.